¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a conversar hoy día sobre política, pero sobre todo lo que pasó el domingo pasado con el secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona. ¿Cómo estás, Camilo? Bien, bien, te agradezco mucho la invitación. Pero encantado, me encantaría conocer así tu primera reacción cuando supiste que Janet Jara ganó por esa distancia a todos los demás candidatos que iban a la primaria. Bueno, yo lo entiendo un triunfo esencialmente personal, ¿Cómo así? por su carisma y por la historia previa, porque ella logró ser depositaria de lo mejor de este gobierno, que es la reforma de las pensiones. Y en Carolina Toá, lamentablemente para ella y para quienes la apoyamos, se expresó lo que el gobierno no fue capaz de resolver, que es el tema de la seguridad, porque ella fue la ministra del Interior de este gobierno. O sea, tú dices que lo que tenía que ver con las pensiones que abordó Janet Jara fue determinante. Sí, versus la seguridad, que ese fue el castigo a Carolina Toá. El tema de los adultos mayores es muy importante en Chile. Puede que ya no sean muchos, pero tienen familia, tienen jóvenes, hay nietos y nietas. El drama de una vejez sin apoyo, de una desolación al término de la vida, golpea mucho a una sociedad. Y durante 2 o 3 años, junto con Mario Marcel, Janet Jara se movilizó, trabajó, se activó, hizo múltiples esfuerzos por, a lo menos, aliviar este drama. Y yo creo que eso la sociedad lo reconoce de manera fundamental. Ahora, es interesante como lo planteas, Camilo, porque te dice a ti, mira, un gobierno no es un todo. No es un todo. Está dividido en partes. Y la gente detecta qué partes son más eficientes que otras, digamos. Claro, eso es lo que estás diciendo. Aunque, claro, de los primeros aumentos de pensiones son en septiembre por la reforma. Sí. O sea, a ningún jubilado le ha mejorado todavía la vida. Pero la sociedad reconoce la voluntad, el esfuerzo. Fue mucho tiempo de trabajo. Fue además mucha destreza para romper el bloqueo de la derecha, que no quería reforma. Y también mucha habilidad para romper el ideologismo de quienes, al otro lado, a la izquierda, decían que no se podía hacer una reforma que no tuviera el fin de la AFP. Entonces la sociedad lo que nos está diciendo es que quiere cambios, pero no aventuras. Quiere un trabajo que permita abrir paso a los cambios, aunque eso se demore. Ahora, que es curioso como lo planteas tú, porque uno tendería a pensar que eso es básicamente lo que debiera haber hecho el socialismo democrático, no el Partido Comunista, que siempre tiene esta imagen, o tratan de meterle esta imagen de come guaguas. Por eso te digo, las cosas son como son y no como uno quiere que sean. Y la gente lo detectó, dices tú. ¿Cuál es el trabajo del Ministerio del Interior? En la mentalidad popular. Encargarse de la seguridad. Perseguir a los delincuentes, digámoslo derechamente. Sí. Y ahí andan los delincuentes sin que el Estado haya sido capaz de controlarlos. Es el balance real. Hablando sin eufemismo. Yo soy una persona que valoro enormemente el esfuerzo de Carolina Toá por mejorar las leyes, por generar nuevos instrumentos, por mejorar a investigaciones y carabineros. Valoro incluso, hoy día nadie habla de él, el esfuerzo que hizo Manuel Monsalve en un momento, cuando comenzó de subsecretario, porque en la frontera no había nada. Sí. Los sensores calóricos para detectar los que entran por la noche, no había nada de eso. Este era un pasadizo. Así llegó el gobierno ha hecho mucho, pero todos los días saltan, todas las noches hay portonazos, los balazos. Mira, anoche un baleo ahí mismo en plena Plaza Baquedano, un detective se agarró a balazos, dejó un delincuente muerto, el otro quedó herido y los otros alcanzaron a arrancar. O sea, la imagen de la sociedad es que la lucha contra la delincuencia no está resuelta. Ahora,
Esa es la verdad, permíteme decirlo yo que me parece muy interesante. No tengo tanta carga porque no tengo un cargo oficial. Sí, pero me parece muy interesante, Camilo, por un factor que es el que te voy a preguntar ahora, que es trascendental. Esto que tú estás diciendo es lo que la gente que fue a las primarias le permite a esas personas separar determinadas actuaciones de acuerdo a las personas. Bueno, ok. Pero cuando tú vas a la elección general que vamos a ir, se amplía mucho más y no necesariamente van a ver de la misma forma la acción de Janet Jara. Por eso yo escribí un artículo que se publicó ayer en el blog de Cooperativa, que tiene la gentileza de publicarlo, que se llama Ahora viene lo más difícil. Claro, porque ahora este escenario fue de 1,4 millones de personas. Sí. Y se va a multiplicar por 10. Así es. A 14 millones. Entonces ahora viene lo más difícil. Y yo entiendo que lo más difícil es que Janet Jara sea capaz de ensanchar su convocatoria, de lograr abrir las puertas, de ser una candidata que represente el conjunto de estos avances, pero también dolores que tiene nuestra sociedad. Que no quede aprisionada por el ideologismo propio de las estructuras partidarias, cosa que yo conozco muy bien porque soy dirigente socialista hace muchos años. Los partidos no siempre ayudan a la tarea de ampliarse, porque también quieren fortalecerse, también quieren un aplauso, ¿no? Una época en que los partidos son tan desprestigiados, ¿no? Las directivas y los militantes quieren también algún reconocimiento, lo que es lógico y normal, pero no hay que quedarse en eso. Lo fundamental es ampliarse. Ahora, eso, tanto en la izquierda como en la derecha, que tiene figuras que van a las elecciones presidenciales y también después, por cierto, las parlamentarias, que tienen, características bien particulares. Sí. Por ejemplo, en la derecha, un Kaiser, un José Antonio Kast, son personas que son percibidas como mucho más decididas, más resueltas, más gritonas, más propias de lo que podría llamarse una derecha más dura. Y en la izquierda tenemos al Partido Comunista históricamente que cumplía más o menos eso, pero hoy día se encuentra Janet Jara que básicamente no parece, incluso tuvo problemas dentro de su partido con Lautaro Carmona, tú recordarás, había diferencia sobre cómo enfrentar esto y es mucho más suave, no es una persona muy, muy dura en eso. Lo que pasa es que la historia pesa mucho. Aunque no se quiera reconocer. A ver. El Partido Comunista de los años 60 ha renacido. Es un partido de las reformas, de los avances parciales, no de la insurrección popular de masa. Esa es la historia. ¿Tú crees que eso es lo que está pasando? Es lo que ha pasado. ¿Quién habló de tomarse el poder en las semanas anteriores? ¿Alguien habló de construir el socialismo en las semanas anteriores? Acabo de leer el editorial del Siglo de esta semana que hace el balance político de lo que ocurrió. Ninguna de esas cosas están presentes. ¿Y tú crees se habla de una nueva etapa democrática. ¿Y tú crees que la gente confía que eso es genuino y no es algo que puede servir para ganar una elección? La gente que apoya al gobierno. De este 1.400.000 o 800.000 y un poco más que votaron por Janet Jara. Una parte de la sociedad se da cuenta que un partido, por muy ortodoxo que sea, no puede hacer locura. Pero ahora el escenario se multiplica por 10. Sí. La cancha es 10 veces más grande. Y en consecuencia, el desafío está en poder ahora traducir lo que se hizo el 29 de junio para noviembre, en una convocatoria lo suficientemente ancha que permita que Janet Jara le vaya bien. Ahora, Camilo... Volver a la época del Frente Popular. Sí, Camilo, cuando tú... No es malo, las reformas no son malas. Se estigmatizaron mucho tiempo. Sí. Pero al final de cuentas nuestro país avanza a través de reformas, no a través de... No a través de revoluciones. No a través de revueltas.
Oye, Camilo, ¿y cómo entiendes tú que tu partido, el Partido Socialista, por ejemplo, haya sacado dos candidatos presidentes de la República en los últimos 40 o 50 años, haya sacado dos candidatos, Ricardo Lagos y la presidenta Michelle Bachelet, y no tenga capacidad de sacar a alguien en una primaria para presentarse a una elección ahora? Algo, un poco lo que de alguna manera le estaba pasando también al Partido Demócrata Cristiano en un momento dado, que se pierde la fuerza del empuje de lo que tenía y tiene una gran historia, pero no tiene un presente equivalente. Bueno, eso no, esa historia yo creo que quedó inconclusa. ¿Ah, sí? Claro, porque algunos, entre los que me cuento, queríamos medirnos con Paulina Bodanovich. Sí. Y se retiró la última semana por el peso del establishment. Y eso la sociedad lo percibió. ¿Qué significa el peso del establishment? Bueno, las antiguas figuras concertacionistas que sin tener una actividad política pública, actúan entre bambalinas e imponen orientaciones o decisiones, ¿no? ¿Todavía? Yo me siento una persona de la concertación a título pleno, pero yo soy secretario general, hago una política pública, estuve 2 meses fuera porque estuve con una fractura lumbar y no podía moverme. Pero yo actúo, en todo lo que yo digo y hago es público, ¿no? Incluso aunque estaba delicado de salud y con tremendos dolores, hice mi artículo de los lunes todas las semanas. Pero la sociedad percibe de que hay personas que se mueven entre bambalinas y eso la sociedad lo rechaza. Y ese fue un peso muy grande sobre Carolina, que se sumó al tema de la seguridad. Al revés, en el caso de Janet Jara, ella fue capaz de hacer eso al lado, ¿no? Incluso de aparecer en una posición distinta de que el presidente de su partido. Sí. Sobre todo en un tema clave, el tema constitucional. El presidente de su partido dijo, mire, se podría de nuevo plantear una nueva constitución. Ella de inmediato salió a decir, los 12 puntos de mi programa no incorporan el tema constitucional. Y lo zanjó de inmediato. O sea, ella tuvo la capacidad de establecer su propia personalidad. Yo creo que ese fue un momento clave de este proceso. Ahora, Camilo... porque la gente quiere que el presidente mande. Sí. Ahora y no que lo manden. Sobre justamente esa lógica de que la gente quiere que el presidente o la presidenta mande, ¿qué tanto lo mismo le debe pasar a José Antonio Kast y a Kaiser? Porque también son percibidos como casi como caricaturas los extremos, o la persona más partidos más duros. De cada. ¿Qué tanto puede Janet Jara funcionar enfrentando lo que va a venir de todas maneras, que es esta gigantesca caricatura del Partido Comunista histórico? Sí. En todas partes, y que le van a preguntar 25.000 veces por Cuba, y le van a preguntar, es cosas que pasan, y probablemente lo mismo va a pasar con los candidatos de la derecha más duros, que les van a preguntar por, bueno, desde el nazismo para adelante. Sí, yo digo que ella tiene que ensanchar su convocatoria y también mantener su autenticidad. Eso es clave en este rato. Si la sociedad percibe que opera sobre la base de directrices partidarias, la tarea está perdida. Su independencia es esencial. Si no, la cosa no va a funcionar. Ahora, convengamos una cosa, el Partido Comunista históricamente, tú lo conoces bien... Pero el Partido Comunista tiene que entender sí, que no le puede colocar comisario a Janet Jara. No le puede colocar comisario, eso es fatal. ¿Qué entiendes tú por un comisario a una candidata presidencial? Todos sabemos lo que es un comisario, sí, un personaje que está preocupado de lo que dice o no dice la persona a la que él vigila. Y desde ese punto de vista tú dices, dejen a Janet Jara ser la personalidad autónoma de Janet Jara en estos próximos meses es vital. Ya, pero dime... Está bien que los partidos vayan a apoyarla. Sí. Pero le tienen que respetar su espacio. Ya, ok. Pero mira, y eso tú lo sabes bastante bien,
los partidos, las ideologías en general, generan imagen. Generan una imagen y uno sabe lo que es la extrema derecha, sabe lo que es la extrema izquierda, sabe lo que es el pensamiento demócrata cristiano, si tú quieres, etcétera, que haya. Cuando las competencias son por ideología. Pero aquí, ¿qué tanto la competencia está transformándose de algo que antes tú tenías un programa que era resuelto para presentar sobre lo que tú creías y lo que el candidato o candidata estaba convencido, a hoy día donde básicamente son competencias de fuerza? Son competencias de imágenes también, por eso que Sí. la imagen de y además Janet, está la imagen, y el problema de la imagen. Por eso que la imagen de Janet es fundamental. Yo creo que la ideología en este rato atraviesan por su etapa más difícil en siglos. Porque cuando a Trump, cuando a Trump no le importa nada lo que pase, ¿no? Y todo lo que eran cuestiones intocables del sistema, ¿no? Los acuerdos de libre comercio, ¿no? La libertad de vender y comprar, ¿no? Es reflejada en que los aranceles eran los bajos, ojalá igual a cero. Y cuando golpea la mesa el jefe del Estado más poderoso del sistema capitalista y dice, mira, eso me da un carajo, yo le voy a poner aranceles a todo porque yo quiero que se reponga la industria de mi país y eso es lo que a mí me interesa para volver a ser grande de nuevo. Mire, todo el esquema ideológico se derrumbó por completo. Y mira tú, en el Partido Comunista Ruso, Camilo, pasa una cosa muy curiosa, yo lo he dicho varias veces, pero saca 5% de los votos. Lógico, claro, pero el partido Putin saca el 60%. Rusia Unida se llama. Sí. Entonces, las ideologías no están en su momento. Esto no es una lucha ideológica. Este es un esfuerzo por proyectos. ¿Y tú crees que a Janet Jara no le van a tirar encima toda la cantidad de cosas que son? Hay algunos que ya empezaron a hablar. Lo mismo con Kaiser, lo mismo con Kast. Hoy ya han habido algunas síntomas de lo que va a ocurrir, ¿no? La campaña del terror va a volver, pero no va a tener el mismo efecto. No, ¿por qué crees tú que no te? ¿Cuál es la diferencia? Porque todo el mundo está curado de espanto. Todo el mundo está curado. Hemos probado de todo eso. ¿Ah? Hemos probado de todo. No, claro, yo creo que lo de Trump es tremendo para la sociedad. O sea, no llegó a defender el sistema neoliberal. A eso a él no le importa nada. Lo que a él le importa a él es que Estados Unidos ponga la pata encima del resto, ¿no? Y nadie discuta supremacía mundial. Y la ideología, y los esquemas, y el modelo, le vale cero. Entonces, los demás, ¿qué van a hacer? Algunos lo van a imitar. ¿Qué es lo que van a imitar, digo yo? ¿Qué es lo que van a imitar ahora? No tienen modelo que imitar. Pero tú ves que tú tienes desde Bolsonaro, tienes Bukele, tienes a la primera ministra de Italia, a la presidenta italiana, tenés un montón de gente que son duras, que eso creció. Y aquí probablemente también va a estar. Claro, pero fíjate, todos los que tienen éxito, ¿sí? Tienen un ingrediente en su discurso esencial, el propio Trump, el nacionalismo. Sí. Meloni es una nacionalista de derecha. Sí, en Italia. Sí, ella ha logrado captar, no una propuesta de neoliberal, es también a su modo del resurgimiento de Italia, de siglos, que los italianos se han sentido con la pata encima. Ella representa un nacionalismo duro que está ahí en la sociedad italiana, ¿no? ¿Por qué los socialdemócratas en Alemania perdieron? Porque no fueron capaces de representar aquello. Sí. No, ¿a qué representaban? A nada. Perdieron. Siendo un partido tan importante en la historia de la Alemania moderna, ¿no? Y los líos que está pasando Pedro Sánchez ahora en España, ¿no? O sea, no hay un modelo que seguir, ¿no? Y muchos se afirman en la defensa de lo que tienen más cerca. ¿Qué es la defensa de lo que está más cerca? La patria, el nacionalismo. Oye, y desde ese punto de vista, para ir cerrando, bueno, ¿qué pasa con cómo funciona? ¿Hay espacio, a raíz de lo ocurrido en la primaria, hay espacio, por ejemplo, para que un partido de centro genere candidatura? La democracia cristiana puede entrar
y decir, esta es la mía. Aquí se me abrió un espacio para potenciar el centro. O el socialismo democrático también, pero ahí ellos no tienen chance porque iban en la primaria. Sí, pues nosotros participamos en la primaria y respetamos sus resultados. Sí. Pero no hay tiempo para eso, yo creo. ¿Tú crees que no? No, no hay tiempo. Inventar una alternativa en 30 días no se puede. No da. El escenario ya está configurado. Y por último, que no haya hecho una primaria la oposición, ¿lo afecta? Claro que le afecta. ¿O no? A ver. Claro. Es que yo creo que lo que más afecta a Matei es precisamente este punto, la ausencia de competencia. Sí. Su discurso es un bodrio, una cosa monótona. Yo le escucho y me acuerdo de los ministros voceros de Pinochet en los años 80. O sea, una cosa completamente desactualizada. La competencia sirve para eso, para actualizarse, para cambiar las palabras, para poder innovar. Yo creo que la derecha se hizo un daño enorme por el miedo a competir. ¿Tú crees que eso puede significar que se fragmente al punto de que eventualmente Janet Jara tenga chance de ganar? Bueno, en una elección no hay ninguna chance que se pueda descartar. Sí. Y segundo, yo pienso que a Matei ya la superó Kast. Y por lo tanto, este programa Última Mirada va a existir hasta noviembre, ¿o no? Por cierto, cómo no. Ya, yo te digo entonces lo siguiente para que tú te acuerdes ese día en la noche. A ver. La segunda vuelta va a ser entre Jara y Kast. Esa es tu apuesta para la elección final. Para noviembre. ¿Conversamos entonces? Sí, a ver si es que... acuérdate. ¿Ya? Listo. Usted lo tiene ya. Kast y Jara. Kast y Jara. Sí, no va a ser entre puros alemanes en la segunda las definiciones en la segunda vuelta. Va a haber un apellido chileno. Muchas gracias, Camilo Escalona, por haber estado con nosotros hoy día. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a todos ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana. Chao.